Un saludo amigos, estamos en la caja de Pandora otra vez, soy Luis Palacios y hoy tenemos aquí a nuestro vecino, digo porque está aquí al lado, está en Dos Ríos, a Marco Amadio, nuestro profesor de PNL. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis. Bien, 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 muy bien. Afortunadamente, muy bien. Bueno, aunque yo siempre suelo decir en estos casos, recordándome, no sé si ya lo dije en alguna ocasión, a lo mejor soy repetitivo, es lo que decía mi madre, dice, estoy como la canela, salgo en rama y vuelvo molido. Entonces, como ya estamos al final del día, estoy en ese proceso. Digamos que todavía estoy más en rama que molido. Es Pero normal. bien, afortunadamente bien, afortunadamente bien. Muy bien. Bueno, un saludo a toda la gente que estáis en los diferentes chats de Facebook o de YouTube. Deciros que si podéis, compartan el enlace para que pueda llegar más lejos el contenido. Ya sabéis que hemos hecho otros vídeos hablando de la programación neurolingüística, con lo cual, cuando acabe el vídeo, si no los habéis visto, podéis ir para atrás y seguir viéndolos, ¿no? Porque así nos enteraréis un poquito de qué va la temática. Decimos que si sabes hacer programación neurolingüística, no solamente es un modo terapéutico, sino saber un modo también de cómo es tu vida y qué problemas tienes y sobre todo cómo te puede ir en el trabajo o si alguien te está engañando, tipo políticos o gente que te quiera estafar. Entonces la PNL vale para todo eso y mucho más. Entonces para mí es una de... Como yo tengo PNL hecha igual que Marco, pues lo que queremos es enseñaros a que realmente si tenéis estas herramientas puede haber un mundo mejor. Entonces vamos a hablar hoy de estados asociados y disociados. Ujú. Y con eso vamos a dejar a Marco con la conferencia, mientras yo voy por Facebook compartiendo y nada, adelante Marco. Bueno, un saludo a todos los que estén a través de las distintas redes. Y como esto queda grabado en vídeo, pues bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso de quien escuche este vídeo. Como bien decías tú, el deseo de divulgar estas herramientas de PNL que están al alcance de todos y que son sencillas, y a la gente si ve los vídeos lo puede ir viendo, es de alguna manera interiorizar y comprender y conocer y practicar y tener maestría sobre una serie de herramientas que basadas en el funcionamiento de nuestra psique, de nuestra forma neurológica de entender la vida, de vivir la vida, pues sacar el máximo provecho en cualquier ámbito de nuestra vida. O sea, son herramientas muy sencillas. De hecho, siempre lo decimos, siempre lo dices tú, mis datos de contacto figuran a lo largo del vídeo o al final del vídeo y si alguna persona pues, quisiera profundizar, porque a fin de cuentas lo único que hacemos aquí es dar pequeñas píldoras de tal manera que podamos crear en el gusto de querer conocer mucho más. De hecho, a nivel anecdótico, yo me inicié en la PNL así, o sea, alguien me habló, alguien me comentó, me pareció muy interesante, fui a una charla de presentación donde se hizo un pequeño task y a partir de ahí me introduje en la PNL en su estudio y en su práctica y bueno, forma parte y la tengo integrada en mi vida. De ahí, pues bueno, estos vídeos. O sea que vuelvo a darte también a ti una vez más las gracias por hacer realidad esta posibilidad. Entonces, pues bueno, basándose en lo que vamos ya hablando hasta ahora, hoy vamos a dar un pasito más, una profundización un poquito más allá en las técnicas y las que había escogido para comentar entran dentro de lo que se conoce en la PNL como las submodalidades. Lo digo muchas veces, de que justamente la programación neurolingüística, una de su nomenclatura es la lingüística, es decir, la propia palabra lingüística ya está diciendo que la definición de las herramientas, pues bueno, tiene su pozo, tiene su qué, ¿no? De hecho, es una de las cosas que a mí a nivel personal más me impactaron al principio, ¿no? ¿Qué entendemos por submodalidades? Basándonos a ver, ¿cómo podría empezar para hacerlo sencillo y fácil? Vamos a ver. La gran mente universal, la gran mente, la creadora, la que nos ha dado forma a través de la naturaleza, nuestra forma de ser, nos ha dotado de una herramienta muy poderosa que es nuestro pensamiento, nuestra mente. Yo siempre digo en tono jocoso, y esto sí que entenderlo, por favor, que es en tono jocoso, que cuando yo me vaya al otro barrio, una de las cosas que voy a pedir es el libro de reclamaciones, porque eso de poder hablar consigo mismo es casi un terreno abonado para la esquizofrenia. No, pero eso es un chiste, es una broma, ¿no? Es decir, nuestra mente nos da unas grandes posibilidades
para manejarnos, para entendernos, para desarrollar conciencia. Una de estas capacidades es poder jugar con los diferentes canales con los que nosotros nos manifestamos y nos representamos. Habíamos hablado del canal auditivo, del canal visual y del canal cinestésico, como los tres canales en los que nosotros como seres humanos nos manifestamos. Pues bueno, cuando nosotros accedemos a nuestros recuerdos, las submodalidades, significa que podemos acceder desde nuestra base a cambiar cualquiera de estos aspectos. Me explico. Imaginémonos que yo tengo el recuerdo de un trauma. Y cambio o modifico cuando accedo a ese recuerdo aspectos con los cuales yo revivo en mi pensamiento esa experiencia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, y esto lo decía mi padre cuando yo era pequeño. Y esto me sirve también para confirmar una cosa que yo siempre he comentado, que la PNL, la programación neurolingüística, de alguna manera, todos la conocemos, o sea, inconscientemente la practicamos o accedemos a ella. Es decir, mi padre me decía, imagínate, tú tienes delante un profesor que te impacta por cualquier motivo, ¿no? Porque es alto, es fuerte, su voz es grave, sus gestos son duros, ¿no? Pues dice, ¿tú quieres que te deje de impresionar? Y esto me lo estaba diciendo mi padre cuando yo era niño, estoy hablando de los años 1960, 70. Me decía, imagínatelo que está haciendo sus necesidades en un lavabo. Dice, ¿verdad que ya no te impacta? Esto es, de una manera muy sencilla, muy coloquial, muy jocosa, y espero que a nadie le haya molestado este ejemplo, trabajar con submodalidades. Es decir, accedes al recuerdo que tienes de esa persona, modificando características de tal manera que cuando accedes a ese mismo recuerdo, estás grabando en ti una información diferente que te hace ver la misma experiencia desde otro aspecto. Eso es una de las posibilidades que nos da nuestra mente. Es decir, poder trabajar y poder jugar con ella. Yogananda, el gran maestro hindú, él explicaba que para abordar nuestros problemas, nuestras situaciones de problema, él ponía un ejemplo muy sencillo. Él decía, imagínate que estás en un avión, que estás sentado al lado de la ventanilla y que el avión despega. ¿Cómo ves que la situación va cambiando? Es decir, cuando tú estás sentado en el avión y el avión está en pista, tienes a tu alcance una determinada visión del horizonte, de los aviones que están ahí aparcados, de la propia terminal, de los coches que se van moviendo. A medida que el avión despega y va alzándose, tu visión cambia. Esa experiencia real es lo que yo quiero tratar de explicar, que es acceder a las submodalidades, es decir, cambiar nuestro punto de enfoque, nuestra modificación. Por ejemplo, en el cine esto se sabe muy bien. La propia música, o sea, determinadas imágenes con una determinada música que nuestro pensamiento está asociada, pues a lo mejor a la sorpresa, al miedo, a la alegría, ya nos produce, con el solo hecho de escuchar esa música, una impresión. Si nosotros accedemos a un recuerdo nuestro, cambiando la música que escuchábamos, el sonido que veíamos, la luz que tenía, nosotros voluntariamente estamos jugando con las submodalidades en nuestro beneficio. Esto se puede hacer tanto a nivel personal como a nivel terapéutico. Es decir, a través de las submodalidades se puede acceder a la cura rápida de fobias. Por ejemplo, si alguien tiene fobia a las serpientes, o bien porque ha visto una, por ejemplo, se puede, modificando el recuerdo de aquella visión, a lo mejor imaginándose a la serpiente, no sé, imagínate una serpiente con una nariz de payaso. Solamente con cambiando esa visión, el recuerdo puede cambiar de tal manera
que puede llegar a ser en unas condiciones determinadas un impacto tan fuerte que el propio miedo a las serpientes cambia, porque has impactado una nueva impresión. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Eso es una de las posibilidades que decía que tiene nuestra mente. Dentro de las submodalidades hay diferentes herramientas, y una de las cuales, es de las que quería hablar hoy, era de las posiciones perceptuales. Cuando, por ejemplo, nosotros evocamos tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos la programación neurolingüística, la mayoría de las veces es para cambiar estados o para cambiar sensaciones, emociones o para proyectarnos hacia un estado que vamos a llamar deseado. Queremos pasar de un estado actual a un estado deseado. Por ejemplo, cuando yo evoco un recuerdo y en el que yo me siento integrado en primera persona, estoy viviendo, evidentemente, todas las emociones que me produce el acceder a ese recuerdo estando en primera persona. Las posiciones perceptuales es salir de ese estado y llevar a un estado en el que tú te observas tú a ti mismo. Es decir, te disocias de la primera persona, pasas a lo que en programación neurolingüística se denomina la segunda posición perceptual, de tal manera que tú te ves a ti mismo. Si yo, por ejemplo, para hacer una explicación un poco práctica, yo ahora estoy hablando contigo, yo ahora estoy en una interrelación humana. Si yo salgo de mí mismo y me veo a mí mismo viendo esta situación, este momento, me observo a mí mismo cómo estoy sentado en la silla, qué posición tengo, qué gestos estoy utilizando cuando hablo contigo, cómo es mi tono de voz, cómo es la luz que hay, cómo me llegas tú, cómo te siento a ti. Si pongamos, por ejemplo, es un ejemplo, si esto yo lo accedo como un recuerdo y quiero mejorar la siguiente relación, la siguiente interrelación contigo en otra intervención, accedo al recuerdo observándome a mí mismo y me pregunto cómo me he visto, cómo me he sentido, cómo me he llegado yo a mí mismo. Es decir, me he disociado de mí mismo para verme en la distancia. Esto evidentemente tiene una gran ventaja. Es una aplicación práctica de lo que explicaba del caso de Yogananda cuando con el avión despegas. Es decir, tu ángulo de visión de la realidad cambia, se hace mucho más extenso, tienes acceso a mayor información y desde esa riqueza tienes más posibilidad de decisión. John Grinder, una de las personas que fundó la programación neurolingüística, decía que el elixir de los dioses es la capacidad de tener muchas posibilidades de elegir diferentes opciones. Más opciones tienes, mejor posibilidad tienes. Este disociamiento de ti mismo te da otro campo de visión. Te ves desconectado de tu propia emoción. Te puedes ver si estás nervioso, si estás irritado, si estás enfadado, y desde esa posición puedes acceder más fácilmente a qué mecanismo o a qué recurso quieres llegar para cambiar, si deseas cambiar algo, si consideras que debes de cambiar algo. Si, por ejemplo, el recuerdo de esta conversación contigo, por algún motivo, estoy utilizando este ejemplo, pero quizás a lo mejor para ilustrarlo mejor sería la conversación que he tenido esta mañana con mi jefe, que a lo mejor pues me ha dejado nervioso, porque cada vez que voy a hablar con él me siento nervioso, porque me impacta. Pues me lo imagino diferentemente, me lo imagino a lo mejor, pues eso, no sé, vestido, él siempre va vestido con traje y chaqueta, pues a lo mejor me lo imagino vestido de futbolista, que es un compañero mío de clase, es un compañero mío de equipo de fútbol. Eso es acceder al recuerdo modificando determinadas cosas. En este caso, pues puede ser su vestimenta. De tal manera que a lo mejor cuando mañana tengo que volver a verle, esa impresión me pone en un estado de recursos de más facilidad porque ya no estoy tan impresionado por él.
las posiciones perceptuales en programación neurolingüística se dice que no solamente hay la primera y la segunda posición, que es la que he explicado, sino que hay una tercera posición, es decir, observándote a ti mismo como tú estás observándote a ti mismo. Todavía, cuando se coge la suficiente práctica, evidentemente, yo siempre digo que el hándicap que tenemos en estas intervenciones es que no deja de ser una intervención teórica, o sea, a nivel de concepto. La programación neurolingüística es 35% de teoría y un 65% de práctica. Es decir, estos se tendrían que hacer ejercicios de práctica. Es decir, vamos a hacer un ejercicio en el que tú vas a recordar, vamos a hacer un ejercicio en el que tú vas a modificar la luz, accede a un recuerdo desde un estado de recursos. Entonces, volviendo a la parte teórica, que es la que estaba explicando antes, se puede acceder con práctica a verte a ti mismo, observándote a ti mismo. Y eso todavía te amplía mucho más los recursos porque en ese estado, que evidentemente se llega desde un estado se accede a él desde un estado de recursos, es decir, de serenidad, de tranquilo, no digo en un estado hipnótico, sino en un estado de relajación, un estado de conexión consigo mismo, viéndote a ti mismo, tu campo de acción, tu campo de visión se amplía. Puedes ver cosas, puedes acceder a recursos, puedes modificar los recuerdos de tal manera, que es lo que explicaba, vas a vivir las mismas situaciones de manera diferente. Y luego incluso, pero esto ya es la crème de la crème, puede haber incluso una cuarta posición, que es verte a ti mismo observándote como te estás observando a ti mismo, en una cuarta posición. Eso ya es rizar el rizo, pero bueno, con la segunda posición y la tercera ya es más que suficiente. Hay una técnica muy sencilla, que es la de cura rápida de fobias, que yo invito a las personas que lo puedan hacer si quieren, y es que cuando, por ejemplo, tengan alguna sensación algo que les incomoda, algo que no les gusta, algo que les hace sentir mal, se vean como si estuviesen en un cine, donde en la pantalla que ellos están observando, vean la imagen de lo que ellos quieren cambiar o de lo que ellos quieren hacer. Imaginémonos, por ejemplo, no sé, miedo a las ratas, miedo a los ratones. Imaginémonos utilizando las posiciones perceptuales. Con esto estoy dando ejemplos prácticos para que se vea la gran utilidad que tiene. Imaginémonos que nosotros nos vamos a la sala de proyección del cine. Desde esa sala de proyección nos vemos a nosotros mismos sentados en la platea, que está observando en la pantalla a la persona, en este caso yo, viendo un ratón. Desde esa distancia, la emoción ya no me impacta y a lo mejor incluso puedo modificar la imagen del ratón. Me lo imagino, pues no sé lo que decía, en vez de ser la típica rata gris, pues no sé, Mickey Mouse. O que va vestida de payaso, o que tiene zapatos, como de buzo. Es decir, este acceso a nosotros desde la distancia y en ese estado nos dota de recursos. Y otra de las técnicas dentro de las submodalidades, que es una aplicación directa y que tú conoces bien, porque ya lo hemos comentado muchas veces, que tú dedicas o te has dedicado al ámbito terapéutico, es lo que se llama la línea del tiempo. Que esto es muy utilizado en técnicas superiores de PNL, cuando tú te disocias de ti mismo, tú te imaginas una línea del tiempo donde tú sitúas a tu voluntad el pasado, el presente y el futuro, y en el que tú te observas a través de esa línea. Si, por ejemplo, quieres conseguir, la semana pasada hablamos de la consecución de objetivos. Una aplicación de las submodalidades, en este caso de la segunda posición, es imaginándote tú a ti mismo en esa línea del tiempo que tú has dibujado en el espacio, proyectándote en el futuro.
Eso es una de las capacidades que tenemos nosotros como mente, es decir, podemos jugar modificando el recuerdo, accediendo al recuerdo, imaginándonos las cosas y a partir de ahí poder trabajar. Es decir, imaginarse en el espacio-tiempo el espacio que tú ocupas, la sala donde estás trabajando, la sala de terapias, tu casa, la línea del tiempo, situando el pasado, el presente y el futuro donde a ti te es cómodo, donde tú prefieres. Pues puede ser el pasado a la izquierda, el presente en el centro, el futuro delante tuyo haciendo un ángulo recto, y luego puedes trabajar, se puede trabajar situándote tú dentro de esa línea del tiempo. La PNL, la programación neurolingüística, yo siempre lo digo, tiene efectos terapéuticos porque nos ayuda a conseguir estados de cambio. No es en sí mismo una terapia, esto tiene que quedar bien claro, pero sí que es una herramienta poderosa de cambio, lo cual en sí mismo ya es un trabajo terapéutico. También es cierto que determinados terapeutas a veces recurren a herramientas de programación neurolingüística justamente para cimentar y para hacer más sólidos sus trabajos de terapia. Y bueno, pues esto es un poco la píldora de las submodalidades dentro de lo que quería comentar hoy a nivel de lo que tenía preparado para hoy. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Ya sabéis, familia, si tenéis que hacer preguntas sobre lo que ha explicado hoy o lo que explicó los otros días en los otros programas de programación neurolingüística u otra cosa también, pues podéis empezar a preguntar, nos dicen su nombre, su país y formulan la pregunta si ponen mayúsculas en los diferentes chats, tanto en Facebook como en YouTube, y yo le voy pasando a Marcos todas sus dudas o preguntas. Marcos, ¿tienes algunas actividades que quieras comentar o algo que tengas que decir próximamente? Pues no, la verdad es que no tengo así nada especial. Lo que pasa es que si quieres podemos comentar un poco, pues no sé, cosas genéricas porque antes teníamos una conversación de las elecciones, de lo que ha pasado aquí en este tiempo. Sí. Yo estaba hablando antes contigo de ese tema, pero sí, la verdad es que en antena prefiero no hablarlo. Sí, no quiero que nos ahorquen por ideologías políticas que yo no las tengo. Quiero decir que yo lo que miro es lo que dicen otros, veo lo que me están engañando, veo lo que sí que pueden hacer. O sea, es decir, si ellos dicen un 100% de cosas, creo que si llegan a un 10%, un 15% de lo que prometen, ya es mucho, ¿no? O sea, una cosa es un programa electoral y otra cosa es la realidad de lo que va a suceder luego con el programa electoral. Pero bueno, con eso me río yo mucho porque, claro, me gusta verlo. Lo que dicen, pues dicen, mira, si esto fuera verdad como lo dicen, joder, el mundo estaría arreglado. Pero no. La política, y en eso estoy de acuerdo contigo, lo invade todo. No, es que se me ha ocurrido sacar este tema primero porque como vivimos en España y hemos tenido elecciones, lo hemos comentado un poco y también es cierto que en mi último escrito del blog, a nivel personal, donde escribo reflexiones y pensamientos que la gente, o sea, los que nos están escuchando pueden acceder libremente, es un blog abierto. Ahí es donde yo expreso un poco mi pensamiento a nivel general fuera de temas de PNL, ¿no? Y como mi último escrito había sido justamente a través de temas políticos, de la política, pues entonces quizás por eso lo tenía un poco... Sí, bueno, sí, resúmenos un poquito qué es lo que vienes a decir. No, yo decía, mi reflexión es que qué lástima que estamos en un tiempo en que sea la política la que tenga que arreglar las cosas, porque la política pocas cosas arregla. La verdad es que sí, o sea que yo sé, no sé porque lo he comentado con compañeros que a su vez han estado metidos dentro de este mundo, que ahí tienen asesores de imagen en los políticos justamente para quedar bien, para hacerte creer sus mentiras, para ser convincentes, Entonces está todo muy, muy estudiado, ¿no? Todo con un fin, ¿no? O sea, pero bueno. En fin, qué lástima que sea la política. La política tenía que ser un servicio y no un servirse de. Pero bueno, ahí estamos, es lo que hay y es lo que toca y para ahí vamos. Ay, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? Estaba leyendo un poco a ver si habían preguntas.
Dice uno, Alex, la mentira y la política, grandes amigos. Vamos, de verdad. Familia, que estoy esperando preguntas de ustedes que tengan que ver con la programación lingüística, la PNL o temas de crecimiento personal o espiritualidad, porque también es un maestro aquí. Marco, ya sabéis que Está vinculado. De hecho, antes cuando lo decía, ¿no? La mente universal, cómo nos ha creado, cómo está dentro de nosotros, cómo nos ha dado una serie de recursos, tenemos a nuestro alcance una serie de recursos que desarrollamos con nuestra propia evolución que nos permite ser mejores y superar traumas, ¿no? De hecho, yo creo que todas estas técnicas que están surgiendo ahora en este tiempo, entre ellas la programación neurolingüística, como hay tantas otras, ¿no? Está ayudando a que podamos eliminar lo más rápidamente posible todo el bagaje de cosas no desarrolladas para ser cada vez mejores seres, mejores personas y una mejor sociedad con vistas a este final de ciclo de tiempo en el que estamos, ¿no? Es un convencimiento personal, ¿no? Que todo lo que hagamos nosotros ayudamos a sanar el futuro, porque siendo yo mejor, siendo tú mejor, siendo el otro mejor, siendo el otro mejor, creamos una línea energética que crea un mejor futuro, es como plantar. Y al mismo tiempo sanamos en el pasado. Yo estoy convencido que presente, pasado y futuro son tres tiempos que viven al mismo tiempo y sanando el presente de alguna manera sanamos cosas que nos vienen, que venimos heredadas, que traemos en nuestra herencia genética y nos proyectamos a un mejor futuro, ¿no? Había científicos rusos, me parece, que habían demostrado que los pensamientos consiguen modificar o cambiar o alterar nuestra genética, ¿no? Hasta qué punto nuestro pensamiento, que para mí es la clave, o sea, el primer principio del Kybalión es el universo es mente, todo es mental. Además, a nivel personal, cuando yo leí el Kybalión, uno de los principios que más me costó entender fue justamente ese de que el universo es mental. Y ahora, con el paso del tiempo, quizás estoy entendiendo que justamente es la clave o la base de todo es mente, ¿no? De hecho, esta misma técnica de PNL, si en realidad la analizas fríamente, es jugar con las capacidades que tiene tu mente, donde en realidad no estás cambiando la realidad, pero sí la percepción que tú tienes de la realidad. Lo cual es lícito y es lógico, porque de hecho hasta nuestros propios recuerdos, si tú lo analizas, nuestros propios recuerdos, cuando a lo mejor a veces los cotejamos con personas que han estado allí, están modificados con el paso del tiempo, porque omitimos detalles o recordamos detalles o hemos alterado detalles en base a nuestra propia experiencia. Es decir, acceder al recuerdo y modificar aspectos de ese recuerdo es lícito porque a fin de cuentas el resultado es que te ayuda a provocar un cambio. Bueno, pues vamos con las preguntas, que hay unas pocas. Por aquí me están preguntando primero, antes de nada, Mari, que cuando vamos a New York, a Nueva York, a New Jersey, que es donde vamos del 18 de ahora de mayo hasta el 26, o sea que vamos a estar del 18 al 26. Y en el próximo vídeo que haga con Yolanda, que supongo que será desde el lunes, os diremos un día y una hora para quedar con la gente de allí, en algún punto para poder vernos, para no hacer nada especial, nada más que tomar un café, hablar y lo que salga, como decimos, ¿no? Una tertulia entre amigos con la gente de Nueva York, porque nosotros vamos allí a casa de una amiga, entonces vamos en plan turista, nunca mejor dicho, y abrir un poco el campo por allí. Entonces, nada, no vamos en plan formaciones ni nada de eso, sino en plan formación amistad. Entonces, el lunes ya os explicaré un poquito el tema. Luego, seguimos con José Díaz de León, nos dice, los recursos que se buscan en la línea de tiempo pueden externos o internos. Los recursos siempre son internos, es decir, cuando tú accedes a la línea del tiempo. Bueno, a ver, hay una de las técnicas es lo que se llama el círculo de excelencia. Es decir, tú puedes pintar, tú puedes imaginar, digo pintar porque la estás imaginando, la estás proyectando. Y fuera de esa línea del tiempo, puedes imaginarte un círculo se llama el círculo de excelencia. Un lugar donde cuando tú vas allí, utilizando un símil comprensible, es como si fueses una ficha de parchís cuando está en casa, nadie te puede comer. En ese sitio, tú te imaginas que ahí están todos los recursos a los que tú quieres acceder. Por ejemplo, imagínate, por ejemplo, a ver si puede servir este ejemplo, José de León has dicho, ¿verdad?
Imagínate que tú quieres enfrentar una situación futura en la que sabes que vas a necesitar recursos. No sé, por ejemplo, vas a hablar en público, no sé, me imagino, te vas a hablar con el jefe, le quieres pedir un aumento de sueldo. Te imaginas en la línea del tiempo, en el futuro, cuando te vas a vivir esa situación. Vas a vivir, te vas a sentar con el jefe y vas a hablar con él. Imaginas al lado un círculo lleno de recursos donde tú ahí estás en plenitud, estás con paz, estás con calma, estás conexionado contigo mismo. Cuando accedes hacia ese futuro, pisas esa línea del futuro, te llenas de recursos y vuelves otra vez a la línea del tiempo. Vuelves a vivir esa situación futura. Eso sería un recurso externo porque lo has pintado allí, pero en realidad los recursos son internos. Cuando hablamos en PNL, la mayoría de las veces son recursos internos. Accedes a tu estado interior. O sea, o disparas. No hemos hablado todavía de disparar las anclas. Me parece que no, que todavía no hemos hablado de los anclajes, ¿no? Es decir, disparar a un ancla es acceder a un recurso, ya explicaremos la técnica para poderlo hacer, en el que tú disparas a voluntad ese estado que tú quieres recuperar. Un estado, vamos a llamarle, de excelencia o de plenitud de recursos. O sea, son recursos internos. ¿Te ha respondido? ¿Te has sentido respondido, José? Ahora nos dirá. Estaba con retardos de 40 segundos. Tenemos a Mari desde Nueva York que dice, ¿cómo utilizar PNL con un niño de 5 años que está deprimido? Gracias. ¿Cómo de...? ¿Yo un niño con 5 años de depresión? Bueno, buena pregunta. ¿Contesto yo? ¿Contesto? ¿Eh? ¿Contesto? ¿Me dejas contestar? No, sí, yo pensaré, porque la verdad es que me ha sorprendido tanto que, claro, lo abordaría quizás más desde otras cosas. Pero bueno, contesta tú y luego yo añado una pincelada. Yo le haría la PNL a la madre, es decir, porque si tiene 5 años, hasta los 7 años está conectada con la madre y la que está depresiva en realidadmente es la madre o la que tiene el problema es la madre. Entonces, trabajando a través de la línea del tiempo y viendo en cómo se siente el niño, la emoción que siente el niño, cómo lo siente la madre y viendo en la madre cómo siente esas emociones, si vas tirando para atrás, vas viendo en la línea de tiempo dónde le va afectando en su vida y dónde están los programas o los desencadenantes de un programa más raíz. Y a través de ahí yo con la PNL podría corregir a nivel terapéutico lo que le está pasando, pero siempre que son 7 años para abajo o 7 años para arriba hasta los 12, o sea, de 7 a 12, padre y madre, de 7 a 0 se trabaja con la madre directamente. Es como lo hacemos en biodescodificación, pero metiéndole la PNL. Entonces, claro, trabajando en PNL, que es lo que ella pregunta concretamente, yo le haría la línea del tiempo a la madre. Sí, yo también quizás lo que preguntaría es, siempre, ¿cuánto tiempo siente ella que está en ese estado depresivo del niño? A lo mejor puede ser que lo que tenga el niño es un estado de melancolía. Evidentemente, habría que hacer, pues bueno, quizás más hay un trabajo terapéutico de preguntar realmente cómo fue el pasado, cómo fue gestado el niño, en fin, hay todo un trabajo. A nivel de PNL, ya aplicando una técnica directamente, sería quizás ver en qué momento el niño ha salido de ese estado en que la madre define como depresivo, que a lo mejor no es depresivo, es de melancolía profunda. Y digo esto, y a lo mejor me meto sin conocer evidentemente la historia, porque yo cuando era niño, yo me sentía a mí mismo no deprimido, sino muy melancólico, o sea, con una melancolía muy profunda, hasta tal punto que no era el típico niño que siempre sonríe, que siempre juega, niño muy en su mundo, muy, muy reservado, muy callado, ¿no? Entonces, ahora yo con el tiempo he visto qué es lo que a mí a nivel personal me causó ese estado. Por eso mi inmediata ha sido por asociación de ideas querer saber un poco más, ¿no? Pero a nivel de PNL, pues bueno, sería ver en qué momento, en qué estado, con qué recurso el niño ella ha visto que ha salido de ese estado, y provocarlo voluntariamente. Por ejemplo, imagínate
Imaginémonos que al niño, cuando escucha una música, el niño le cambia el semblante. Eso es también la aplicación de tener la calibración, ¿no? Estar muy atento. Las madres con sus hijos es algo muy, muy innato. Saben leer gestos que los demás no sabemos. Ven un cambio un cambio en la sonrisa, en los ojos, en el brillo, en el brillo de la piel, en la misma postura. Entonces, descubrir, estar muy atenta en ver cuándo el niño sale de ese estado. A lo mejor, no sé, es cuando, ¿qué puedo pensar? Escuchar una música, ver un determinado color. Imagínate que a lo mejor cuando sale y ve el cielo por la mañana, se levanta, ve el cielo o el amarillo, le cambia de color. Pues bueno, a lo mejor, pues coger y pintar la habitación de ese color. Imaginémonos que cuando sale el sol por la mañana el niño es un espectáculo. O provocar ese estado, es decir, hacer un pacto de familia en el que ir a ver la salida del sol va a ser el espectáculo más maravilloso que uno se imagina. Y ese día, ese momento se va a llenar de recursos. No sé, se me ocurre, al niño le gusta las patatas fritas que le hace su madre, pues ese día, a ese momento se lleva patatas fritas, ¿sabes? Y ver el sol, ver la salida del sol. De tal manera que cuando se evoque ese recuerdo, el niño lo recordará. A veces, por ejemplo, si es la salida del sol, tener un póster con la salida del sol al niño le puede ayudar. Te cuento lo que nos dice Mari. Tienes la razón, Luis, gracias. Y luego nos dice más abajo. No quiere ir a la escuela porque vomitó en el bus escolar. Casa Ajá, nueva y hermanito nuevo. ya. Ya. Entonces ahí hay una asociación de ideas y unos anclajes. Y ahí evidentemente es quizás demasiados cambios. Entonces, no sé, podría hacer que pintase la casa. No sé, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, mmm, eh, hermano nuevo, casa nueva y vomitó en la escuela. Evidentemente, cuando vomitó en la escuela, seguramente cuando vomitó en la escuela, sacó eso que tenía dentro. Eso que tenía dentro. ¿Qué se podría Vomitó en el bus escolar. Sí, pero inconscientemente lo que me hace pensar es que sacó esa pelota que tenía dentro que le costaba digerir. Es decir, cuando tú lo sabes que Sí. cuando se manifiestan este tipo de procesos, de sucesos, es que en realidad ya está anunciando la sanación, ¿no? Porque ya empieza el proceso. Hay un proceso en el que se está alarmando y luego hay un proceso de manifestación. La propia manifestación en sí misma es que ya ha salido, ya está manifestado. Entonces es más fácil atacarlo, ¿no? Entonces, es que es... Es que aquí, a ver, son diferentes casos. Primero hay que hablar con él para decirle que el hermanito nuevo no lo sustituye a él. O sea, hay que autoconvencerle de que a él también se le quiere al 50% y hay que demostrárselo y hay que estar también por él. Lo de la casa nueva, hasta que no se adapte, tampoco hay mucho que hacer. Y lo que ha vomitado son los cambios. Pero claro, como antes he dicho, hay que trabajar con la madre, hay que ver cómo le ha afectado a la madre esos cambios, porque el niño lo que nota es la vibración de lo que siente la madre y por consiguiente, si trabajamos con la madre y la madre se soluciona todo lo que ella tenga, el niño notará la energía, vamos a decir, esa positiva de la madre y el niño también cambiará, aunque se le pueda trabajar. Lo que pasa es que a un niño de 5 años no es aconsejable hacerle estados hipnóticos. Sí se le puede hablar al psicológico, pero estados hipnóticos no se le puede hacer. No, pero lo que es, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, a veces trabajar con niños es muy sencillo porque ellos se prestan muy fácilmente a jugar el juego. Pero hay que hacerlo eso en clave de juego. Es decir, se me ocurre ahora, estaba pensando, imaginarse la línea del tiempo en el que se le dice al niño que se imagine en el futuro, cuando su hermano haya crecido, cómo será esa relación. Por ejemplo, y que la madre sepa hacerle sentir que va a ser su mejor amigo, que va a estar con él, que se van a ayudar, que van a jugar juntos. En el caso, no lo sé, por ejemplo, que son dos niños, ¿no? Aunque no quiero hacer diferencia de sexo, ¿no? Pero
pues oye, pues va a poder ser mejor tu compañero de juegos para jugar al fútbol, en el momento que crezca y que ya sea más como tú, podrá jugar más. Entonces, que el niño se imagine en el futuro que su hermano va a ser su compañero de juegos, ¿no? Eso ya le cambia el estado y se está proyectando ya en el futuro. O cómo se van a ver cuando sean mayores, cuando los dos sean mayores, no sé. Algo ahí, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que trabajar con los padres, por los niños son muchas veces antenas de los estados emocionales de los madres. A lo mejor es la propia preocupación de la madre que el niño está manifestando. Evidentemente ha habido un cambio, ¿no? El cambio de casa, a lo mejor el niño no lo ha vivido bien y ha hecho una asociación de ideas de cambiar la casa, no sé, hago una hipótesis, y me meto a lo mejor donde no me llaman, pero a lo mejor el niño ha hecho una asociación de ideas en el que dice, bueno, hemos cambiado de casa donde yo me encontraba bien, donde tenía mi habitación, no sé, y luego resulta que ha coincidido el cambio de casa con mi hermano y eso le pone triste porque tiene la melancolía de la casa que tenía antes, ¿no? A lo mejor, pues por una programación, una herramienta de PNL es cómo te gustaría que fuese la habitación o qué recuerdas de la habitación que te gustaba, y cómo te gustaría cambiar la habitación para que sea lo más parecida a aquella, o qué es lo que había en aquella casa que te gustaba que aquí no tienes, y ver dónde se pueden encontrar los elementos comunes para cambiar, ¿no? Sí, sí, vaca al futuro bien hecho, como tú estás hablando, eso va de coña. Sí, imagínate que tu hermano ya ha crecido, ya pueden jugar juntos, que van a ser compañeros de aventura, compañeros de, pues no sé, compañeros, amigos, que van a ser amigos, que su hermano es su amigo y que van a estar juntos y que se van a ayudar, no sé, proyectarlo en ese sentido, ¿no? Vamos ahora con la siguiente pregunta, vamos a cambiar de chat. Pablo Agustín, ¿cómo visualizar correctamente el deseo a manifestar y cómo serlo y sentirlo antes de que pase al plano físico? En el caso concreto de qué deseo, de qué deseo puede ser que esté hablando, de un proyecto, quizás la mejor manera es imaginarme que ya lo tengo, o sea, proyectarme en esa línea de futuro que ya he conseguido ese efecto. Cuando hablábamos la última intervención de la consecución de objetivos, que vendría a estar en la línea de lo que él dice, de conseguir los objetivos, conseguir el deseo, una de las técnicas era la de Barbara Streisand. Es decir, yo me imagino que ya tengo el objetivo, que ya lo he conseguido, además me pongo en un estado de recursos en el que siento, no sé, por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Lo pongo por caso. Yo quiero tener un coche nuevo, no sé, Citroën, un coche eléctrico, un híbrido, no sé. Pues me imagino que estoy ya saliendo del concesionario y que lo tengo. Y hago todo el proceso inverso para hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué pasos he tenido que hacer para llegar hasta este objetivo? Es decir, cuando hago todo el proceso inverso, o sea, estuve mirando todos los distintos concesionarios, estuve buscando información, las características técnicas, estuve hablando con distintos vendedores, primero me estuve viendo todos mis recursos económicos, los que tenía, los que no tenía, los que tenía al alcance, qué es lo que he tenido que hacer para conseguir esos recursos que no tenía y hacer todo ese proceso inverso. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para conseguir el recurso? Pues imaginarme que ya estoy en el futuro y que ya lo tengo. Y entonces venir por esa línea del tiempo hacia atrás para ver qué es lo que he hecho para llegar hasta allá. Muy buen caso también. Ahora vamos con Alex Abaigar. Yo tengo intuiciones, pitidos de oídos. Empecé a sentir el prana antes de saber la forma de desarrollarlo y soy capaz de inducirme escalofríos continuados que me ayudan a acumular el prana en las manos. Y la pregunta es, ¿los escalofríos son afirmaciones de mi alma o de mi guarda espiritual? Bien, esto no es propiamente PNL, pero bueno, desde mi sentir y desde mi conocimiento, yo creo que cuando y no es que sea difícil, pero tampoco es que sea tan fácil,
cuando estamos realmente en conexión con nuestro verdadero Dios interior, con nuestro Dios interior, las cosas que hacemos van en función de esa conexión. Vengo por lo que él ha empezado diciendo de intuiciones, tengo intuiciones, ¿no? A partir de ahí puedo inducir determinados estados de prana, ¿no? Es decir, puedo conseguir determinadas cosas desde mi estado de conexión. Evidentemente, quien tiene la respuesta eres tú, porque tú estás dentro de ti, tú sabes el camino que has hecho para llegar hasta ahí, y a partir de ahí tú puedes realmente saberlo. Quizás la cuestión importante sería ¿para qué tienes esa capacidad y cuál es la utilización positiva que le das a esa capacidad que tienes, tanto a nivel tuyo, pero sobre todo a nivel de los demás? Porque cualquier cosa que nosotros podamos desarrollar, evidentemente el primer bien es para nosotros, pero tiene que haber una segunda fase que es el bien para los demás. Y siempre desde un estado, digamos, de secreto, de silencio, ¿no? No sabía cómo decirte, o sea, no, el bien que yo pueda hacer, o lo que dice el dicho, que lo que hace mi mano derecha no lo sepa la izquierda. Es decir, hacerlo pero en silencio, ¿eh? Como la semilla cuando crece, ¿no? La semilla no hace ruido y acaba un día que ¡pum! La ves crecida. Entonces la pregunta estaría, si son intuiciones, es que estás en el contacto con tu ser interior, y fantástico, porque habrás hecho un trabajo para conseguirlo, pero ¿cuál es el beneficio o para qué positivo es para ti y sobre todo para los demás? Y si lo has conseguido, fantástico, o sea, chapó, genial. Nos dice, he meditado mucho desde niño. Meditado. Dice, la pregunta es para los dos, yo te voy a decir, porque aquí preguntan, ¿los escalofríos son afirmaciones de mi alma o de mi ángel de la guarda, ¿no? De mi guarda espiritual? Si es un talento, es un don tuyo, es algo tuyo de tu alma, no de alguien, algo externo a ti, sino algo interno a ti. Y lo que te ha dicho antes, Marco, ¿para qué tienes ese talento? Hay que averiguar cómo hacerlo servir, si es que lo quieres hacer servir, y para qué bien, ¿no? Lo quieres hacer servir. Pero todos tenemos dones y talentos. Lo bueno es que si vives de los dones y los talentos, te es mucho más fácil vivir en armonía con lo que tú eres. Y luego yo añadiría, quizás se me estaba ocurriendo ahora, quizás hacer una correlación estadística de cuando se producen esos estados de escalofrío, en qué momentos. Puede ser un momento de conexión, puede ser a lo mejor un momento de desconexión, puede ser un momento de vacío de energía, puede ser un momento de vaciarse para llenarse de algo. Evidentemente la meditación, como él dice, te pone en un estado de conexión, ¿no? De alguna manera, meditar es vaciarse. De hecho, la misma raíz de la palabra lo dice, meditar es como de estar un poco en el medio, ¿no? Meditar, estar en el medio, entre el cielo y la tierra, ¿no? Es estar en ese estado en el que estás arriba y abajo en perfecto equilibrio. Vamos ahora con la pregunta de Josefa Miranda, que nos dice desde México: no he aprendido a nadar por fobia a verme rodeada de agua. ¿Qué puedo hacer? No he podido aprender a nadar por estar... Fobia a verme rodeada de agua. Sí, seguramente ahí es posible que haya ahí un recuerdo atávico, lo digo porque he conocido personas que han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Este tipo además, quizás en algunos casos hasta confirmada, ¿no? Bueno, quizás volviendo a una aplicación en PNL, las mismas cosas se pueden aplicar desde determinadas maneras, ¿no? Quizás la fobia al agua es más un miedo. Quizás conseguir un estado de recursos, ¿no? O sea, superar ese miedo. ¿Cuál es la naturaleza del miedo? Hasta tal punto que ni siquiera puede pisar agua, hasta tal punto que necesita estar lejos del agua. Claro, sería difícil, ahí ya entraríamos en un trabajo terapéutico ya para hacerlo ya más a nivel digamos, en un encuentro personal, ¿no? Pero quizás
para dar una pista, para no dejar sin respuesta, quizás sería entrar en un estado de recursos. Por ejemplo, ¿alguna vez ha tenido algún miedo que ha sentido haber estado en plenitud de recursos en alguna ocasión, hasta tal punto que puedo hacer una transpolarización de ese estado de recursos al momento de entrar en el agua? Por ejemplo, tiene miedo a entrar en el agua o a estar rodeado en el agua. Es un miedo que seguramente la paralizará y puede ser que sea inconsciente. En alguna ocasión ha tenido un miedo, quizás no tan a ese punto, pero sí que ha reconocido tener un miedo que ha sido capaz de superarlo. Por ejemplo, los niños, cuando son niños, a veces tienen miedo a la oscuridad. Hasta que a lo mejor se han dado el valor a sí mismos de entrar en esa zona de oscuridad y reconocer que a fin de cuentas pues no era tan grave, ¿no? Es decir, si eso a lo mejor lo ha hecho, tratar de encontrar esa fuerza, esa valentía para imaginarse en el futuro cuando se va a encontrar en un momento en el que va a estar dentro del agua y tener esa confianza dentro de sí mismo. ¿Me explico? ¿Tiene sentido lo que digo? Ha puesto Josefa, dice, solo cuando estoy en la alberca, o sea, en la piscina, ¿no? O sea, le da fobia cuando está en la piscina. Yo aquí preguntaría a nivel de su familia, es decir, más para atrás, padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, si alguien murió ahogado, ¿no? Si es un programa transgeneracional heredado, que también a veces nos encontramos con ese tema, aparte de lo que también te ha estado diciendo Marco. O a lo mejor hacer un recuerdo, a lo mejor lo que puede ser útil sería, y esto ya es lo que se llama la técnica de la última generación, es decir, entrar en el estado de contacto con nuestra parte sabia. Es decir, eso se puede hacer solo, evidentemente siempre es mejor hacerlo guiado, pero en un estado de relajación, que puede ser inducido o autoinducido, o sea, me relajo, me conecto, me siento a gusto, me siento bien. Le pido a mi parte sabia que me ayude a recordar en qué momento nace en mí ese miedo. Porque puede ser a veces, puede ser en el caso, puede ser, ¿eh? No lo sé, por eso digo que no se puede generalizar, ¿no? Hay que ir a la persona en concreto en sesiones individuales. A lo mejor es el recuerdo de pequeño de haber visto una película. O lo que decías tú, un recuerdo, para los que nosotros creemos en la reencarnación puede ser un recuerdo. Pero como la PNL eso no lo puede demostrar, se basa en sensaciones reales. Entonces, teniendo en cuenta las dos posibilidades, la que dices tú, que es la que yo abordaría de entrada, y ahí no es PNL, es decir, vamos a hacer un trabajo, pero si entras en contacto con tu parte sabia, te preguntas que te ayude a recordar en qué momento nace en ti esto. De tal manera que te quedes a la escucha de ver si aflora un recuerdo, algo que se escuchó, una experiencia que a lo mejor se oyó hablar a los padres, un recuerdo familiar. Y a partir de ahí, decirle a la parte sabia que nos ayude a encontrar el recurso para poder salir de ello. Y es que puede ser lo que te decía. En un momento, cuando yo he superado un miedo que me ha costado, no sé, todos en un momento determinado hemos tenido miedo a algo, no sé, a lanzarnos, no sé, a conducir por primera vez. La primera vez te cogía un miedo ¡oh!, casi paralizante, ¿no? Pero cuando luego ves que tú tienes los recursos para poder seguir adelante, pues acceder a esos recursos, saber que la fuerza está en ti. Pero te digo, es difícil, o sea, hacer casi trabajos de terapia en conceptos así generales es un poco más difícil. Pero bueno, la pista que yo haría sería así. Y en un caso de intervención personal, lo único que haría sería tratar de ayudar directamente para hacer de conducción. Pero bueno, la pista podría ser así. Diego nos pregunta, cambiar el pasado es fácil, pero ¿cómo formar el futuro que queremos? Gracias. Bueno, en realidad el pasado no lo cambiamos, lo único que podemos cambiar es el recuerdo y la emoción que de él tenemos. Y de hecho, cambiando ese recuerdo o esa emoción, lo que cambiamos es el futuro. La mejor manera de preparar el mejor futuro es siempre estar animado
del mejor deseo y del mejor deseo y del mejor pensamiento benevolente. Y que ese futuro siempre sea un bien para sí mismo y para los demás. De hecho, tengo una buena noticia. Y es que pase lo que pase, pero eso es porque yo estoy convencido así, pase lo que pase, el universo trabaja en clave de bien. Es decir, y como la realidad es fractal, fractal significa que todo es igual, solamente cambia algunos aspectos de la forma y en el tamaño. Como la realidad de este universo que nos contiene es fractal, nosotros vemos que el universo, la vida, trabaja siempre para el bien. Entonces, cualquier cosa que pasa siempre está proyectado para un bien. Lo que nosotros podemos hacer es desear conscientemente que ese futuro sea el mejor posible. Y eso basta solo con el deseo, basta solo con pensarlo y con tener la certeza absoluta de que pase lo que pase, será bien. Hay una historia que no me la conozco muy bien, una historia de estas chinas tan bonitas, de un hombre que tenía 2 hijos. Uno de los 2 hijos tiene un accidente, estoy hablando de la China antigua, la China medieval, tiene un accidente y se rompe la pierna. Entonces todo el mundo le dice, qué desgracia, ya no puede trabajar en el campo. Y él le dice, no, a lo mejor es lo mejor que le ha podido pasar. Y efectivamente, tiempo después hubo una guerra y el chico con la pierna rota no pudo ir y eso permitió trabajar y hacer el sustento a la familia. Es decir, cuando nosotros estamos imbuidos de que cualquier cosa que pase siempre va a ser para lo mejor, incluso si ahora no lo entendemos, esa ya es la mejor manera de crear el mejor futuro posible. Y luego hay una frase que dice, nuestra intención, lo que está en nuestro interior, es lo que siempre acaba manifestándose. Entonces, si nuestro interior es que sea lo mejor posible, el futuro siempre será el mejor posible. No sé si ha respondido. O no sé si se ha sentido respondido. Por aquí te dicen gracias, muchas gracias. Tanto José como ustedes te van dando. Ahora tenemos a Betina Bustamante que dice, ¿cómo usamos la mente? Más allá de que siempre la usamos para lo que queremos lograr. Recientemente puse mucha energía en una situación y ocurrió. Ya me ha pasado. Es que nosotros somos dioses en potencia y somos creadores. La mente no podemos... Yo siempre digo una cosa. Siempre pienso una cosa, siempre lo digo cuando da la situación como ahora. En realidad yo creo que hay una pequeña confusión. Es decir, la mente en realidad es un piano. Quien realmente es importante es el pianista. Nosotros nos identificamos con la mente o con el pensamiento, pero en realidad la clave no está aquí. La clave está en nuestro interior. De hecho, una vez leí un trabajo que decía que los pensamientos no nacen aquí, los pensamientos retumban aquí, pero nacen de nuestro plexo solar, de nuestro interior. Entonces, es la calidad del pianista un buen pianista puede llegar a hacer una melodía perfecta en un piano desafinado. Y un mal pianista ya le puedes dar el mejor piano que no te sabrá hacer una buena música. Entonces siempre hay que ir a ese ser interior, a ese que está más allá del pensamiento. Porque a fin de cuentas el pensamiento no deja de ser, desde mi punto de vista, el reflejo de ese ser. Es decir, pero eso es algo intangible y eso es algo difícil de expresar. Es sentir que estoy en contacto con esa parte de esencia interior profunda, que es esa la que me va a provocar los pensamientos que voy a tener. Muchas veces nosotros no podemos provocar los pensamientos. Somos fruto de nuestros pensamientos. El reto es dominar los pensamientos, pensar lo que yo quiero. Pero la mayoría de las veces el pensamiento va a su bola, va a su aire. Cuando a ese pensamiento le dotamos de una intención, y una intención es de un intento, es de una fuerza interior que te lleva a hacer algo que va más allá del pensamiento. Si está en armonía contigo mismo y con el futuro, muchas veces se manifiesta porque somos creadores. Nosotros somos creadores, realmente somos creadores. Nosotros le podríamos decir a una montaña que se moviese y la montaña se movería, siempre y cuando yo sepa para qué esa montaña se tiene que mover. Si yo quiero que eso sea para el bien, acabará todo ligándose.
Perfecto. Vamos ahora a una pregunta de Gabriel Celeste. Nos dice, ¿meditar es estar en medio del miedo? ¿En medio del miedo? No. Sí. El miedo, yo diría casi que nosotros estamos aquí en este tiempo justamente para vencer al miedo. Es la última barrera que nos separa, que nos va a hacer alejarnos definitivamente de nuestra parte animal para identificarnos totalmente en nuestra parte divina. Si nosotros estamos en contacto con este ser interior, que es nuestro Dios en el interior, no debemos de tener absolutamente miedo a nadie. Yo siempre pongo un ejemplo. Si yo me viese delante de un diablo, yo estoy delante del diablo, pero es que también el diablo está delante mío. O sea, va en las dos direcciones. Meditar, cuando se hacen ejercicios de meditación, desde mi punto de vista siempre, es entrar en ese estado en el que te permite estar aquí y ahora en plenitud de recursos en cualquier momento. La técnica de meditación que se practica, las diferentes técnicas, te ayudan, te preparan para eso. Pero tú puedes llegar a hacer ese estado sin necesidad de estar inmóvil. Puedes hacerlo mirando un amanecer, escuchando la música que más te gusta, entrando en conexión contigo mismo, estando con una persona a la que quieres o a una persona que te sientes querida. Eso ya es meditar, eso ya es estar en el medio, porque en realidad, desde mi punto de vista, a veces confundimos la meditación con el estado al que la meditación te lleva. La meditación es estar en el medio, es decir, tenemos una parte divina y una parte humana, que está entre dos polos, está entre el cielo y la tierra. Es saber que estoy aquí entre los dos, con los pies abajo y con la cabeza arriba. Entonces eso es meditar. Estar en medio del miedo no, es justamente estar en todo lo opuesto del miedo, porque el miedo es lo que nos vincula a nuestra etapa animal. Cuando uno no tiene miedo a nada, ni miedo sobre todo a nuestra naturaleza divina, a ser Dios, a ser Dios que está dentro de mí. No tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿A nada? Si soy Dios, ¿a qué voy a tener miedo? A nada. Es fácil decirlo, pero desde mi punto de vista la esencia es eso. Es verdad que estamos en medio del miedo porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Antes al micrófono cerrado, ¿te acuerdas, Luis? Miedo a todo. Estamos en una sociedad que justamente como estamos llegando a un final de ciclo de tiempos, no deja que se manifieste la naturaleza divina de cada uno de nosotros, porque si ésta se manifestase, haríamos grandes cambios. Pero no a nivel individual, sino a nivel colectivo. Entonces, potencian el miedo de una manera exacerbada para que no entremos en conexión con nuestra naturaleza divina. Desde ese punto de vista, yo sí que estaría de acuerdo contigo. Es decir, meditar en medio del miedo, porque es el miedo el que nos rodea. Se nos inculca miedo al vecino, miedo a la muerte, miedo a la vida, miedo a la comida, miedo a todo, cuando en realidad tendría que ser todo lo contrario. O sea, conecta con tu naturaleza divina y el miedo desaparecería. De hecho, es curioso, ¿no? Que miedo y amor son los opuestos, ¿no? Está claro. Amor, odio, ¿no? Como era aquello de los opuestos, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Las virtudes, los opuestos, ¿no? Y que justo que el miedo, cuando tendría que ser el odio, lo opuesto al amor, ¿no? Es el miedo, lo opuesto al amor. Es curioso, ¿no? El amor es estar en contacto contigo mismo, o sea, es la no muerte. Amor es la no muerte. Pues hacemos dos preguntas más y cerramos. Ahora tenemos De acuerdo, ahí estamos, venga. Tenemos a Alexander Rey, dice, gracias por el excelente contenido. ¿Qué se podría hacer desde la PNL en relación con una enfermedad que se llama sarcoma en la pierna izquierda? Gracias. ¿Sarcoma? Sí. El sarcoma, bueno, es la piel así irritada que parece que se esté comiendo, bueno, hace como una especie de mancha. Bueno, como si se... ¿Qué se podría hacer en PNL? Que esto es una terapia personalizada. O sea, aquí hay que coger a la persona y hacerle terapia individual y ver de dónde le viene el sarcoma, de dónde le ha venido, por decir, ese programante, ese desencadenante, es el programa que inició el sarcoma, ¿no? Y hay que detectar el programa, hay que tirar para atrás y corregir. Es lo que haría yo en trabajo de terapia personalizada. Yo quizás, y esto sí que es una técnica avanzada de PNL, cuando, por ejemplo, alguien tiene algo
En la PNL es de reconocerlo, que se trabaja más a nivel de vicios, de actitudes, ¿no? No tanto de enfermedades. Sí, Y aquí ahí, te dice que es un tipo de cáncer de piel. Tumor maligno de tejido conjuntivo de la musculatura y de los vasos sanguíneos. en PNL hay una técnica avanzada, es lo que estaba explicando antes, que uno se pregunta a sí mismo qué es lo que esa experiencia le está aportando. Y puede ser diferente, puede ser diferentes cosas, desde de qué me está defendiendo, de qué me está protegiendo, qué me está diciendo, va un poco en la línea de lo que tú decías. Entonces, evidentemente, es verdad que ahí es un problema fuerte, ¿no? Quizás ya no tanto de PNL, la PNL podría ayudar, pero evidentemente no sé hasta qué punto poder sanar. Pero sí que, ahondando dentro de lo que explicaba antes, entrar en contacto con esa parte sabia. De hecho, hay herramientas de PNL, lo que explicaba de John Grinder, que cuando hace los procesos de cambio, él contacta al principio con la parte sabia de la persona, para que sea esa parte sabia la que a partir de ese momento lleve las riendas del proceso de cambio. Desde incluso hasta sugerir cuál es la causa. Es decir, yo me pongo en un estado de relajación en el que me diga mi parte sabia lo que yo necesito saber. Lo hablábamos antes con el caso de la mujer con el niño, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es el mensaje que me trae esta enfermedad? ¿De qué me protege? ¿Qué me quiere decir? Eso sí que es una técnica de PNL, en contacto. ¿Qué me quieres decir? ¿Y con qué puedo sustituirlo? Si, por ejemplo, ahí entro en un terreno en el que no conozco, ¿no? Si dicen que a veces las enfermedades de la piel nos está diciendo de manera simbólica el contacto con los demás, a lo mejor es que me estoy protegiendo. Puedo encontrar un recurso paralelo que me haga sentir en seguridad. Eso sí que es una técnica de PNL. Pero es lo que comentábamos, no se pueden hacer terapias individualizadas hablando en contextos generalizados. Pero bueno, yo le propongo a esta persona que haga esto, o sea, entre en un estado de relajación. Hay infinidad de meditaciones guiadas que ayudan a justamente entrar en contacto y que esa parte sabia me diga qué es lo que me quiere decir esta experiencia que estoy viviendo. Y a partir de ahí sí trabajarlo. Vale, tenemos a Chris Bohemia, dice, no sé si es indicado la pregunta para PNL, pero me gustaría saber el porqué de no poder recordar o tener recuerdos de mi niñez y adolescencia. Es como si mi mente no me permite acceder a ellos. Estamos en lo de antes. Puede ser que haya un proceso pero estoy hablando en su posición, evidentemente. Puede ser que haya un proceso de autoprotección, de que sean recuerdos que no gusten. Puede ser que sea sencillamente dificultad para acceder a nuestro baúl de los recuerdos y, en todo caso, desde un estado de relajación, dejar justamente que esos recuerdos vengan aflorando, siempre y cuando a lo mejor nos interese encontrar acceder a esos recuerdos para sacar la síntesis de la esencia de la enseñanza, ¿no? Habría que ver por qué no puede recordarlo. Solamente no recuerda no solamente no accede a los recuerdos de su infancia, a las experiencias de su infancia, a lo mejor puede hacer a nivel de juego, pero desde una intención positiva. Pues a lo mejor lo que explicaba antes de la segunda posición. Disociarse de ella misma, imaginarse delante de ella una línea del tiempo. ¿No? Imagínate una línea del tiempo y dejar que tu parte sabia te la ordene como tú quieras. O sea, por ejemplo, te pones en un estado de relajación, bajas tu respiración, te rodeas, escuchas una música o haces algo que te haga sentir bien, desde ver algo, escuchar una música, comer algo, lo que tú quieras, a tu propia iniciativa, a tu propia libertad. Entonces, una vez que estás en ese estado, te dices a ti misma, quiero imaginarme mi línea del tiempo y a ver cómo se te presenta. A lo mejor no sé, se me ocurre, para ver que hay diferentes posibilidades. De arriba a abajo, o de derecha a izquierda, o de adelante a detrás. Te la imaginas. Y entonces
dejas tranquilamente, vas volviendo hacia atrás, pero sin tensión y sin preocupación, desde ese estado de relajación, a ver hasta dónde llega tu recuerdo. Y verás, seguramente, con muchísima sorpresa, que poco a poco vas más allá de lo que te imaginas. A lo mejor incluso puede ser que llegues a ver el momento preciso en el que decidiste que no accediesen a ti esos recuerdos. ¿Y cuál es la causa? Pero imagínate la línea del tiempo y obsérvate a ti misma observándola dentro de esa línea. Es decir, lo que hablábamos antes de las posiciones perceptuales. Tú te separas a ti misma como si tú te vieses. Eso es un ejercicio relativamente sencillo de hacer, pero quizás necesite un poco de práctica. Ayuda mucho, por ejemplo, no sé si habéis visto imágenes en Internet de una montaña rusa en la que tú ves la montaña rusa y luego tú estás dentro del vagón de la montaña rusa, ¿no? Pues ese es el ejercicio, es decir, imagínate que tú estás fuera de tu línea del tiempo, como si tú te ves a ti misma dentro y vas recorriendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta donde, pero sin ninguna presión, o sea, tranquilo y que no lo consigues hoy, bueno, ya mañana más, y ya verás que acabarás encontrando seguro. Y una vez hice en una demostración práctica de PNL para el inicio de un curso, una persona que tenía un trauma que no sabía de dónde venía. Y volvió, le hicimos la línea del tiempo delante de la gente, estaba en un estado, y fue al principio, incluso antes de nacer. El trauma fue impresionante. El trauma le había venido en la barriga de su madre. O sea, no se lo esperaba. Para ella fue, toda la gente quedó atónita. Además, salió de ese estado. Dijo, es que ni me lo podía imaginar antes de empezar a hacer el ejercicio, que volviendo hacia atrás, empezó ahí. Pero eso se hace sin expectativa. O sea, como los niños, como jugar un juego. La clave está como jugar un juego sin miedo, sin angustia, sin ansia. Tranquilo. ¿Que lo encuentro? Bien, que no, ya lo encontraré mañana. Porque si tú decides hacerlo, es lo que comentábamos antes con el futuro, trabaja para bien. Puede ser que si ahora no lo recuerdes, te estás protegiendo a ti misma de algo que accederás cuando estés preparada. Si es que es el caso, que a lo mejor no. Pero si realmente, lo encontrarás. Y si no, a lo mejor hoy, mañana. Y si no, mañana pasado. No hay que tener miedo. Y el futuro trabaja siempre para ti. Pues perfecto. Hoy habéis hecho trabajar a Marcos. Ay, no, yo os lo agradezco, os lo digo de verdad, os lo agradezco de corazón, esa posibilidad que me dais de sentirme útil y solamente quiero realmente haber sido útil en mayor o menor medida. Si eso ha podido ser, gracias a vosotros por esa posibilidad y gracias otra vez a ti por este regalo, Luis. Porque la iniciativa de estas charlas, estas clases fue tuya. Muchísimas gracias. Pues, y a todos, claro. Y a mí. Y gracias a mí también por estar aquí. Sí, hombre, gracias también al ponente, ¿no? Que también pone su parte, su granito de arena, ¿no? Para que esto también sea una realidad y nuestros amigos entiendan de una vez que hay muchas técnicas, ¿no? Pero que la PNL es una de las que más éxito tiene porque la PNL también se introduce dentro de otras metodologías. Entonces, no solamente como sistema único, sino que muchas metodologías terapéuticas también se está utilizando de coaching, ¿no? Porque también en el coaching se usa mucho la PNL. O sea, es decir, cuando hablamos de herramientas de coaching, muchas son de PNL. Cuando hablamos de terapias, muchas son de PNL. Entonces, por eso decimos siempre de entender la PNL porque es parte, ¿no? de lo que nos rodea hoy en día. Sí, son herramientas que son útiles. De hecho, es lo que te decía, todos en mayor o menor medida practicamos algunas herramientas básicas de PNL. Cuando tú tienes un amigo, no sé, y le quieres ayudar, venga, no te preocupes, imagínate vestido de payaso, pues ya está. Cuando un amigo le dice al otro, no sé, tengo una discusión con el jefe, ese es un payaso, ¿qué le estás diciendo? Imagínatelo vestido de payaso, porque eso va a cambiar. Eso es PNL, ¿no? No le des importancia. Eso no tenía tanto problema. Son herramientas de PNL. Lo que pasa es que aplicadas con maestría y con conocimiento, sabiendo por qué y para qué. Por aquí dice Cris, mil gracias, Marcos, qué bien explicas todo. Voy a ir practicando todos tus consejos. Me apunto tu frase.
no hay que tener miedo, el futuro siempre trabaja para bien. Gracias. Siempre, siempre, siempre. ¿Y sabes qué? Que como somos creadores de pensamiento, con el pensamiento, si lo creemos, lo creamos. Esa es la clave. Por eso decía yo el Cabalián. Si yo lo creo, lo creo. Fíjate el juego de palabras. Ese sutil juego de palabras nos está dando pistas. Si yo lo creo, lo creo. Nunca miedo. Nunca miedo. Pues muchas gracias a todos los que habéis hecho las preguntas, los que estáis en los diferentes chats en Facebook, en YouTube. Siempre os digo que si os ha gustado el vídeo, cojan el enlace y lo compartan en sus redes sociales, webs o blogs para que, bueno, esta información pueda llegar a la gente que pueda hacer servir este tipo de herramientas, porque la idea principal es dar herramientas a la gente para que no se sienten solas, olvidadas, abandonadas, ¿no? Porque alguien no les enseñó un poco de temas emocionales, ¿no? De técnicas emocionales para poder llegar más allá en su futuro. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Marcos, por estar otra vez hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Un alma abrazo a todos. Pues nada, nos despedimos con el vídeo oficial. Adelante. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Caja de Pandora. 2. Comparte con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita lacajadepandora.eu si quieres ver noticias alternativas. O visita aulaspandora.com si quieres tener los cursos donde todos los terapeutas alternativos se forman online diariamente. Y recuerda apuntarte a nuestra lista de correos para recibir los regalos e información que vamos mandando. aulaspandora.com, la web donde se forman los terapeutas.